Bienvenidos a Make Like Explorer, yo soy la doctora Taimí y desde aquí hoy continuaremos el tema de la glándula tiroides, pero hoy trataremos el hipertiroidismo. Por eso te pido que te quedes conmigo para explorar juntos el diagnóstico del hipertiroidismo por el laboratorio clínico. Hoy comenzaremos hablando sobre la tirotoxicosis o hipertiroidismo, que la tirotoxicosis va a ser el conjunto de manifestaciones fisiológicas clásicas que van a estar asociadas a la cantidad exagerada de hormonas tiroideas, y el hipertiroidismo, el prefijo hiper significa aumento y que se considera que son todos los trastornos que se presentan debido a la producción aumentada y mantenida de las hormonas tiroideas, que la tirotoxicosis se produce por el hipertiroidismo y por el aporte exógeno de hormonas tiroideas, que puede ser de causas iatrogénicas o puede ser por causas de autoadministración, que la forma más frecuente del hipertiroidismo es la enfermedad de Graves, que se encuentra entre el 70 y el 80% de los casos. Las causas más frecuentes de hipertiroidismo, en primer lugar, vamos a mencionar al bocio tóxico difuso o enfermedad de Graves, que es más frecuente en las mujeres que en los hombres, que se recoge el antecedente familiar de una enfermedad tiroidea, ya sea un hiper o un hipotiroidismo. También se recoge el antecedente personal y familiar de una enfermedad autoinmune, ya sea la diabetes mellitus tipo 1, puede ser una anemia perniciosa y también una miastenia gravis, que estos pacientes van a presentar bocio, que es el aumento de volumen de la glándula tiroides, y que también va a acompañarse de orbitopatía y de oftalmopatía, que el diagnóstico de la enfermedad de Graves se confirma con la realización de los anticuerpos antitiroideos, los cuales van a presentar títulos altos contra el receptor de la TSH o de la hormona estimulante de la tiroides. Otra causa es el bocio multinodular tóxico. El bocio multinodular tóxico se va a caracterizar porque no presenta infiltración oftalmológica y que no va a haber un aumento importante de las hormonas tiroideas como ocurre en la enfermedad de Graves. Está el adenoma tóxico, que también se denomina adenoma solitario o nódulo solitario o nódulo tóxico, que es un nódulo hiperfuncionante a la producción de hormonas tiroideas, que se diagnostica con la captación de yodo radioactivo. Es importante saber también que existen otras causas de hipertiroidismo, como están las inducidas por la gonadotropina coriónica, que esto sucede durante el embarazo, que es fisiológico y que también se puede llamar tirotoxicosis gestacional transitoria, y que generalmente esto puede estar asociado a tumores trofoblásticos. Está el hipertiroidismo inducido por la ingestión de yodo, como ocurre en los pacientes con bocio endémico, a los cuales se le da suplemento de yodo y pueden evolucionar hacia un hipertiroidismo, o los pacientes que ingieren antiarrítmicos como la miodarona, que pueden producirle un hipertiroidismo por la cantidad de yodo que se le está administrando al paciente. Está también la tiroiditis autoinmune de Hashimoto, que está asociada a una tirotoxicosis transitoria. ¿Por qué? Porque se produce la rotura de las células de la glándula tiroides y es debido al importante proceso inflamatorio que se produce durante la tiroiditis. Está la tiroiditis subclínica, que es un proceso agudo inflamatorio que se presenta en la glándula, que es indirecta o directamente producido por una enfermedad vírica, que se acompaña de malestar general, de fiebre y de dolor a nivel de la glándula tiroides, y que este cuadro es capaz de ensombrecer un cuadro de hipertiroidismo. También está la ingestión exagerada de hormonas tiroideas, que esto hace que el paciente, teniendo un hipotiroidismo, pueda evolucionar a un hipertiroidismo, y generalmente la causa es iatrogénica, que otro motivo sería un hipertiroidismo subclínico o leve, donde el paciente no presenta ni síntomas ni signos de tirotoxicosis. Y también puede ser el hipertiroidismo por una excreción ectópica de hormonas tiroideas por el ovario, que se llama bocioestruma ovárico. Que el cuadro clínico del paciente con hipertiroidismo se va a caracterizar por presentar ansiedad, inestabilidad afectiva, nerviosismo. Los pacientes van a presentar intolerancia al calor, van a presentar un aumento de la sudoración,
una pérdida importante de peso, aunque mantengan un adecuado apetito. Van a tener un temblor fino, generalmente en las manos, palpitaciones, taquicardia, bocio, o sea, aumento del volumen de la glándula tiroides, exoftalmo, oligomenorrea en las pacientes, y en los hombres puede haber ginecomastia y disfunción eréctil. Uno de los estudios importantes para el diagnóstico del hipertiroidismo es la determinación de la triotironina o de la hormona T3, que se forma cuando la hormona T4 se introduce en los tejidos y se transforma en T3 activa. También un 20% de esta hormona es producida por las células foliculares de la glándula tiroides, y que la mayor parte de ellas se encuentra en la sangre acompañada de proteínas, en este caso de la albúmina o de la globulina fijadora de la tiroides, que solamente un 0.3% se encuentra libre. Que sus valores normales en el caso de la triotironina total, que es una determinación que se realiza de esta hormona, va a ser de 87 a 178 miligramos por decilitros. Y también está la determinación de la triotironina libre, que su valor normal va a ser de 2.3 a 3.9 miligramos por decilitros, que su uso es muy importante en el diagnóstico de la tirotoxicosis, pero que también nos va a permitir un seguimiento y un control del hipertiroidismo y del tratamiento que se le administra a los pacientes y de la respuesta a este tratamiento. Nos va también a permitir tener un seguimiento y control del tratamiento sustitutivo que se realice con T4, y que es un biomarcador importante para diagnosticar la gravedad del hipertiroidismo, que va a estar aumentado en la enfermedad de Graves y en el hipertiroidismo clásico, y va a estar disminuida en el hipotiroidismo primario o tiroiditis de Hashimoto. También va a estar disminuida en el hipotiroidismo neonatal, y va a estar disminuida en el hipotiroidismo secundario provocado por causas o procesos hipotalámicos o hipofisiarios. Otra prueba importante que se realiza en el diagnóstico del hipertiroidismo y que debemos de tener siempre en cuenta es la realización de la tiroglobulina, que la tiroglobulina es una iodoproteína que se sintetiza únicamente en las células foliculares de la glándula tiroides, que tiene una gran implicación en la iodación y en la síntesis de las hormonas tiroideas, y que su concentración es directamente proporcional a la masa de la glándula, que su valor normal va a estar por debajo de 55 nanogramos por mililitros, y que ella tiene gran importancia en la evaluación de la presencia y de la extensión del carcinoma papilar de la tiroides, que sus valores van a estar aumentados en el carcinoma tiroideo diferenciado, en el hipertiroidismo. También va a estar aumentado en el bocio endémico y en la tiroiditis autoinmune, y va a estar disminuido en la agenesia tiroidea, que generalmente se ve en el recién nacido, y también van a estar disminuidos en los pacientes con tiroidectomía total. Otro estudio de laboratorio clínico que se realiza para el diagnóstico del hipertiroidismo es la captación de yodo radioactivo, donde se le da al paciente una dosis por vía oral de yodo radioactivo, que puede ser yodo 131 o yodo 123, que esto va a permitir medir la radioactividad de la glándula tiroides, que su valor normal va a estar entre 10 y 35% en 24 horas, en dependencia de las variaciones locales en la captación de yodo, que es muy importante esta prueba en el diagnóstico del hipertiroidismo, y que también es importante para diferenciar la enfermedad de Graves del bocio nodular tóxico, que sus valores normales van a estar aumentados en la enfermedad de Graves, que es el bocio tóxico difuso, en el bocio multinodular tóxico, también en el adenoma tóxico y en la tiroiditis de Hashimoto en sus fases iniciales, que sus valores normales van a estar disminuidos en el hipertiroidismo inducido por fármacos, y también en el hipertiroidismo inducido por yodo, por fármacos antitiroideos, en el hipotiroidismo primario, tardío, secundario y terciario, y también en el hipertiroidismo producido por tejido aberrante tiroideo hiperfuncionante. Y si todavía estás viendo este video es porque te ha gustado. Entonces, déjame un like, suscríbete a mi canal y comparte el video. Y síganme. Esta también
también la determinación de la triiodotironina inversa o T3 inversa, que es un isómero hormonal inactivo de la T3, que sus valores normales van a ser de 90 a 350 picogramos por mililitros y que permite diferenciar una T3 baja en pacientes con una tiroides enferma generalmente aumentada y de un hipotiroidismo verdadero, que va a estar disminuida en el hipotiroidismo y va a estar aumentada en la enfermedad de Graves no tiroidea y también va a estar aumentada en el hipertiroidismo, donde hay aumento en el suero del paciente de la globulina fijadora de la tiroides. Para el diagnóstico de un paciente con hipertiroidismo se debe seguir un algoritmo cuando el paciente tiene la TSH baja, que es importante primeramente medir o realizar la determinación de la tiroxina libre o FT4, que puede estar normal o elevada. Cuando esté elevada, se confirma el diagnóstico del hipertiroidismo y se tendría que estudiar el paciente con el objetivo de conocer la causa. Si da normal, entonces se procede a realizar otra prueba, que sería la prueba de la T3 o de la triiodotironina, que puede estar normal o elevada. Si es elevada, seguimos confirmando el diagnóstico del hipertiroidismo y lo que nos quedaría sería estudiar al paciente con el objetivo de conocer la causa. Pero si está normal, entonces tenemos que hacer otra prueba, que es la prueba de la captación de yodo radioactivo, que puede estar elevada y seguimos confirmando el diagnóstico del hipertiroidismo. Y lo que nos quedaría es estudiar la causa de por qué el hipertiroidismo. Pero si está normal, entonces es un paciente que tiene un hipertiroidismo subclínico, que lo tenemos que seguir evaluando cada 1 a 3 meses, siempre y cuando tengamos una sospecha importante de que el paciente tenga un hipertiroidismo. Una vez diagnosticado el hipertiroidismo por el aumento de la FT4, o sea, de la tiroxina libre, de la T3, que es la triiodotironina, y de la captación de yodo radioactivo, o sea, todas estas pruebas van a estar elevadas, entonces el paciente, si tiene un nódulo solitario o múltiple con anticuerpos antitiroideos negativos, se le realiza una gammagrafía conjuntamente con una captación de yodo radioactivo. Si aparecen nódulos calientes, ya sean solitarios o múltiples, este paciente va a tener un bocio nodular tóxico. Ahora, si el paciente con un hipertiroidismo confirmado tiene antecedentes prolongados, esoftalmo, también un aumento difuso de la glándula tiroides y anticuerpos antitiroideos positivos. Entonces, este paciente probablemente tiene una enfermedad de Graves. Y si el paciente tiene antecedentes cortos y no tiene aumento de la glándula tiroides después del parto, entonces se le realiza una prueba de captación de yodo radioactivo. Si esta prueba da elevada, entonces el paciente probablemente tenga una enfermedad de Graves. Pero si esta prueba da baja, entonces el paciente tiene una tiroiditis o puede tener un hipertiroidismo inducido por yodo, puede tener un hipertiroidismo facticio o puede tener un hipertiroidismo provocado por un bocio estruma ovárico, que es muy infrecuente. Entre los hallazgos de laboratorio clínico que se pueden detectar en el hipertiroidismo está la determinación de la TSH, que la TSH va a tener valores por debajo de su valor normal inferior, que es de 0,5 microunidades litros por mililitros, y que esto significa que la TSH en el hipertiroidismo va a estar disminuida o nulos sus valores normales. Cuando el paciente te sospecha de un hipertiroidismo, tiene una TSH normal, probablemente este paciente no tenga hipertiroidismo. Y cuando está disminuida es porque es un paciente hipertiroideo que se le ha realizado un tratamiento previo a la realización de la TSH. ¿Qué otra determinación sería la determinación de la tiroxina libre o FT4? Que es de gran importancia no solo para el diagnóstico del hipotiroidismo, sino también del hipertiroidismo, que ella nos va a confirmar y determinar el grado del hipertiroidismo que tiene un paciente con una TSH baja, y que también nos va a evaluar el funcionamiento glandular, que nos va a brindar información también con sus concentraciones, si hay algún proceso o alguna lesión a nivel de la hipófisis que produzca un defecto en la secreción de la TSH. Otra prueba que se realiza sería la determinación de la T3
o de la triodotironina, que es una prueba también importante porque esta hormona con sus concentraciones nos va a informar la gravedad del proceso de hipertiroidismo que tiene el paciente y nos va a controlar la respuesta al tratamiento que se le está administrando al paciente. También está la captación de yodo radioactivo que va a dar elevada en el hipertiroidismo, pero que no es una prueba muy útil en la enfermedad de Graves ya manifiesta, sino que nos sirve para excluir la tirotoxicosis no producida por hipotiroidismo. Y también que cuando da niveles bajos se trata de una tirotoxicosis provocada, o sea, una tirotoxicosis inducida ya sea por la ingestión de yodo, por la ingestión de hormonas tiroideas o de otra forma que pueda ser inducido el proceso de hipertiroidismo. Es importante que siempre tengan en cuenta que para el diagnóstico del hipertiroidismo y del hipotiroidismo se van a utilizar estudios de laboratorio clásicos que siempre se han usado y que aunque son diferentes los resultados, siempre para los dos van a ser los mismos estudios. En el hipertiroidismo, la hormona estimulante de la tiroides va a estar disminuida o nula. Sin embargo, las hormonas tiroideas conjuntamente con la captación de yodo van a estar elevadas. Y en el hipotiroidismo, la hormona estimulante de la tiroides va a estar aumentada. Sin embargo, las hormonas tiroideas van a estar disminuidas y casi en valores nulos. Por eso es importante saber los algoritmos de diagnóstico de estas enfermedades, porque como son los mismos estudios, tenemos que tener un adecuado manejo de los estudios de laboratorio clínico para llegar a un diagnóstico seguro de estas enfermedades que se producen en un mismo órgano que es la glándula tiroides. Y hasta aquí el video de la glándula tiroides, donde tratamos el hipo y el hipertiroidismo y los algoritmos para su diagnóstico. Espero que les haya gustado. Siempre déjenme un like, suscríbanse a mi canal y compartan el video.